Buen día, gracias por acompañarnos en el análisis de Viva la Noticia. Hoy hablamos de estos 2 años que han transcurrido sin renovación de Cortes de Justicia, un tema que es fundamental para la realidad democrática, para la función de los distintos sistemas en el país. Así es que hoy abordaremos este tema. Presento el siguiente reportaje y comenzamos. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones que fueron electos en el 2014 para 5 años ya cumplen 7 al frente de los cargos ante el impasse generado por la falta de elección de cortes en el Congreso de la República. El periodo actual de la magistratura finalizó el 13 de octubre del 2019, sin embargo en ese entonces se realizó una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad, la cual señaló que ningún magistrado puede dejar su cargo hasta que se presente su sucesor. Hoy en día no se avisora una pronta salida a esta situación, tomando en cuenta que la elección de cortes en el Congreso se ha relegado a los últimos puntos en agenda, sumado al mecanismo de votación que debe ser a viva voz por cada aspirante, tomando en cuenta los señalamientos en su contra. En total se deben elegir 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 135 magistrados titulares y 90 suplentes de las salas de apelaciones del país. A la medianoche, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia llevaron a cabo una sesión extraordinaria para revalidar su continuidad en el cargo. En el Congreso, la justificación para no avanzar se ha centrado en señalar los amparos que generaron que se repitiera el proceso, así como la falta de quórum y que el tema es relegado en la agenda legislativa. Según el criterio de algunos diputados, con el mecanismo actual de votación, se tardarían años en llevar a cabo esta elección. Muy bien, y para poder abordar este tema también saludo a Jorge Laguardia, que se incorpora ya al análisis. Jorge, buen día. Gracias, Ricardo. Y bueno, en esta época del año también vuelve a ser importante recordar qué está ocurriendo con esta actividad que sin duda alguna los guatemaltecos tienen que prestarle bastante atención en medio del caos que también nos genera coronavirus. Vemos en pantalla también qué está sucediendo actualmente con la renovación de Cortes de Justicia. Ya van 2 años sin la renovación, desde hace 2 años justamente que el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones se encuentra detenido debido a posibles pactos en el legislativo que han prolongado la permanencia de los actuales togados. El organismo judicial manifestó que desde el 13 de octubre del 2019 terminó el periodo de los actuales magistrados, pero al no elegirse a nuevos, debe permanecer en sus cargos hasta que sean designados sus sucesores. Finalizamos indicando que la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad 2019-2024 señaló que ningún magistrado o juez dejará su puesto aunque se le haya aceptado su renuncia o culminara su tiempo de servicio hasta que se presente su sucesor. En la información que tenemos para entrar en contexto, Ricardo, hay un especialista siempre con el análisis y también la recomendación para que los guatemaltecos estemos pendientes. Gracias, Jorge, y saludo al licenciado Luis Fernández Molina. Él es ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y hablaremos de este tema que hoy estamos planteando. Gracias por acompañarnos en el análisis. Buen día. Hablemos un poco de este atraso en la elección de las Cortes de Justicia y las salas de apelaciones en el país. ¿Qué opinión le merece? Bueno, realmente como jurista y como guatemalteco lamento esta situación que se mira de menos, se desprecia lo que es la formalidad de la justicia y no es más que una prueba de que el constituyente se equivocó cuando diseñó el sistema en cuanto a que el elector último, o sea, quien va a elegir nuestros jueces de magistrados de sala o de la Suprema, que son los importantes, va a ser el Congreso de la República. O sea, haber otorgado a un ente típicamente político una atribución que es ajena a la política y no debe contaminarse, no debe mezclarse con la política. Bueno, indudablemente, ¿qué es lo que ha pasado justamente y por qué no se ha realizado esta elección de las Cortes? Bueno, sabemos que obviamente ha transcurrido una situación compleja con el tema de la pandemia, muchos atrasos en los seguimientos de algunos casos judiciales, pero en este tema puntual, ¿qué es lo que ocurrió? Mire, a grandes rasgos, estos paquetes de elección de magistrados de Corte Suprema y de salas de mantenimiento ya se venía manejando por los que estaban temporalmente en el poder, o sea, en el Congreso o en la Ejecutivo. Esto ya venía siendo prácticamente desde 1995. Ya era un arreglo de comisiones de postulación, de grupos de abogados que se reunían en almuerzos, cenas, convivios para más o menos preparar listas.
todo iba funcionando, básicamente porque la mayoría de abogados que no estaban en estas combinaciones, en estos enlaces, no presentaban papelería. Vino el nuevo Congreso en enero de 2020 y otro amparo, y el amparo les ordenó al nuevo Congreso que eligieran. Pero la resolución de amparo es una resolución muy amplia, muy confusa y de muy difícil aplicación. O sea que los diputados, si no es del grupo de ellos, no quieren escoger. Y la CC, con ese fallo, les facilita las cosas, porque si se pusieran a elegir cada uno de los 160 diputados, hablando sobre cada uno de los 300 candidatos, realmente tomaría meses y no se logra elegir. O sea, lo complejo de la sentencia facilita las intenciones negativas de los diputados. ¿Y qué pasa con lo actuado? En realidad, justamente hay un punto importante en la aplicación de justicia. Muchos reclaman retrasos en los procesos y claro, como decía en un inicio, lo relacionamos con el tema de la pandemia, pero hoy las cosas al parecer ya van tomando su curso nuevamente. Mire, vivimos en un deplorable estado de derecho. Digo deplorable porque la máxima entidad que representa todo el sistema de justicia, aunque formalmente no es parte de ella, es la Corte de Constitucionalidad. Si no le hacemos caso a la Corte de Constitucionalidad, por Dios, ¿a quién le vamos a hacer caso? Y no es el único ejemplo. Con el aporte de 20 millones que debe dar al Congreso, al PDH, también hay sentencia firme de la Corte de Constitucionalidad y al Congreso, como dicen comúnmente, le viene del norte. Con mayor razón le viene del norte elegir o no elegir magistrados de las Cortes. Y realmente es preocupante y yo creo que lo único que la CC obligue al cumplimiento de su sentencia o bien por iniciativa propia, la Corte de Constitucionalidad, en atención al principio que la función primordial de la Corte de Constitucionalidad es la defensa del orden constitucional, atendiendo ese valor superior más allá de las formas, que la Corte de Constitucionalidad dijera, elijan como quieran, pero elijan a los magistrados de la Suprema. Claro, alguien dirá, no se puede porque ya es una sentencia firme, que no se recurrió en tiempo. Eso es válido formalmente, pero aquí hay un valor superior que es el resguardo del orden institucional. Y nos gustaría saber, por supuesto, con su experiencia, cuáles son los retos para las nuevas Cortes. Los retos que tiene, realmente el remedio es de tipo constitucional. Mientras no se reforme la Constitución, mientras no se cambie este sistema de elección por medio del Congreso de la República, la situación va a seguir igual, porque ya descubrieron la fórmula. Entonces, los congresistas, si no se eligen en planillas al antojo de determinados grupos de diputados, van a actuar en el futuro igual que están actuando ahora, en el sentido de sencillamente no elegir, que es inconstitucional. Sí, ¿y qué? Que se ha pasado el plazo, ya 2 años. Sí, ¿y qué? Que la Corte de Constitucionalidad ha dictado una orden de que debe cumplirse. No, ¿y qué? O sea, nos pone en un panorama bastante sombrío desde el punto de vista de la justicia. Bueno, indudablemente nos gustaría conocer las recomendaciones que usted brinda para que pueda darse esta renovación de cortes en el país. Realmente estamos metidos en un nudo, que no hay salida, un hoyo, un torbellino, un hoyo ciego. Yo sugeriría que alguna entidad planteara un amparo nuevo ante la CC y en base a ese amparo la CC revisara los fallos anteriores,
repito, no como parte del expediente, sino como parte del resguardo de los intereses nacionales, y ordenar al Congreso que elija dentro del listado que está. No importa los que estén, pero que los elija, y no importa el método. Eso de haber recomendado que a viva voz cada uno fue un error de la anterior Corte de Constitucionalidad. Lo importante ahora sería que elija y por los métodos que estime pertinente el Congreso de la República. Licenciado Luis Fernández Molina, muchas gracias por habernos acompañado, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, hablando de este tema tan importante para la realidad del país.